Ok, ¿vos te encargas de descubrir cuál es la creencia limitante o... O sea, hay sesiones donde las personas llegan y dicen, mira, es que mi creencia limitante es que yo no soy capaz, o mi Ok. creencia limitante es que no manejo bien el dinero. ¿Cuál sería una diferencia entre una sesión de psicólogo? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Pero en PNL hablamos de toda la parte directa del inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Que en PNL tenemos los resultados más inmediatos porque vos te das cuenta y haces un cambio de mapa mental o un cambio de creencia en ese momento y empezás a ejecutarlo. Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de Gente Podcast. Con una noticia muy especial, estamos produciendo podcast, así que si usted quiere tener la experiencia de tener su propio podcast, lo puede hacer con nosotros, con Gente Podcast. Hoy tenemos un episodio muy chiva, vamos a estar hablando de un tema que creo que es algo que viene como en tendencia, ¿verdad? Esto de trabajar en la mente, trabajar en nuestros pensamientos. Y hoy tenemos aquí a Katherine Gómez. ¿Cómo estás, Katherine? ¿Todo bien? Aquí está toda la afición, salud. Y bueno, Katherine es una experta de programación neurolingüística. Correcto. Katherine, la primera pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es programación Sí. neurolingüística? Bueno, es una técnica donde nosotros programamos la mente por medio del lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Entonces trabajamos todo lo que tiene que ver con nuestro inconsciente y nuestro consciente por medio de técnicas, patrones que aplicamos por la parte verbal y no verbal. Ok, Ujú. ok, eso es. Ahora, es todo muy técnico, ¿verdad? Ahora, digamos, qué se hace? Digamos, yo le digo, Katherine, ocupo una programación, ¿verdad? Ujú. Así se le dice porque hablamos, pero ¿cómo sé yo en qué me tengo que programar? Ajá. ¿O cómo se da cuenta usted? ¿O cómo funciona esta parte? Ok, bueno, la programación trabaja 100% desde el inconsciente, ¿verdad? Entonces normalmente no sabemos que tenemos que programarnos, porque nosotros trabajamos a nivel de cerebro, siempre se trabaja por supervivencia. El cerebro siempre está diseñado para sobrevivir, ¿verdad? Ok, Entonces, cuando usted empieza a notar ciertos patrones que usted aplica en su vida, ciertas creencias limitantes o habilitadoras inclusive que usted va teniendo en su vida, es donde va siendo un poquito más consciente ok, acerca de cómo sos, por qué actúas así, por qué tenés esas actitudes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando vos empezás a tener esa conciencia y empezás a manejar un poco más sobre, estoy siendo consciente de que estoy actuando así porque tengo una ganancia secundaria o porque tengo alguna situación especial o así, entonces empiezo a ser consciente y posterior a eso es cuando buscamos la programación neurolingüística. ¿Por qué se busca la programación? Porque trabaja directamente con el cerebro, con la parte neuro y con la parte de conexiones neuronales que nos ayudan a tener resultados de inmediato. ok, ok. Es que se pone técnico esto. Creencias limitantes. Ujú, Ok. Creo que uno escucha la palabra y se da una idea, ujú. pero en el término correcto que vos trabajás, ¿qué es? Ok, resulta que cuando uno nace, ¿verdad? Desde el vientre de la madre, cuando uno está en Ajá, el vientre de la madre, empieza a formarse toda la parte del cerebro. ok, Entonces va un proceso de maduración cerebral. Ese proceso dura 25 años. Significa que por eso es oh, que uno va viendo cómo el ser humano, digamos, desde que nace hasta que va haciéndose adulto, va a un ujú, proceso de madurez. Entonces a veces dicen, es que el niño es muy inmaduro o es que el bebé no logra ese tipo de cosas, es porque no hay una madurez cerebral. Entonces en ese proceso de madurez se va formando el cerebro y se va formando también la parte del inconsciente. Todas las experiencias que nosotros vivimos de los 0 a los 7 años es como se va formando el consciente y el inconsciente. ok, Entonces, todo lo que nos digan, todo lo que nos pongan a hacer, todos los hábitos que tengamos en ese periodo de tiempo es como se va estableciendo ese inconsciente. Y por eso precisamente es que es inconsciente, porque uno lo hace automático, uno no ok, lo piensa, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos creencias limitantes que fueron establecidas normalmente por las personas cercanas, por los cuidadores, los papás, las abuelas, etcétera, etcétera. Y estas creencias son impuestas directamente en nuestro inconsciente y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, por ok, ejemplo, cuando nos dicen, es que después de tocar la plata, tenés que lavarte las manos, porque mucha gente tocó la plata, ¿verdad? ujú, Es una creencia que viene desde hace muchos años sí, atrás claro, y uno la aplica y uno literalmente se va a lavar las manos, pero ajá, usted nunca se ha cuestionado por qué lo hace, ¿verdad? Y si usted empieza a cuestionarse por qué lo hace, es cuando usted dice, ah, mira, es porque a mí me dijeron de chiquitillo que la plata estaba sucia, porque la plata la tocó mucha gente, etcétera, etcétera. Así hay muchas creencias que nosotros tenemos instauradas y se da precisamente en esa etapa de la vida, de los 0 a los 7 años es cuando más situaciones pasan y donde más experiencias marcan directamente el desarrollo cerebral. Entonces ahí es donde crecemos nosotros ya con las creencias, las aplicamos, las decimos, las ah, ok, vivimos todos los días de nuestra vida, pero hasta que somos conscientes decimos, ¿por qué lo hago?
Y empieza todo un proceso, digamos, de autoconocimiento y un proceso ya a nivel neurológico de decir, lo hago por esta razón o me enseñaron esto. Y empieza uno ya a cambiar un poquitito esas creencias limitantes. ¿Cuándo sabemos que son limitantes? Cuando nos limitan a hacer algo, ¿verdad? Okay. Porque también tenemos creencias habilitadoras, que es como la voz interna que nosotros decimos, voy a hacer algo y algo a mí adentro me dice, mándese, tírese de una, ¿verdad? Y usted dice, ya, me fui y siente la adrenalina al tope. El instinto, digamos. El instinto, exacto. Es una creencia habilitadora. Pero también tenemos la otra parte que a veces lo venden como el diablito y el angelito, ¿verdad? Entonces, cuando te dicen, mira, vamos a intentar esto y es algo nuevo para vos, y está como el diablito que te dice, no vas a lograrlo, ni lo intentes. Es más, ni te animes, porque inmediatamente vas a fallar. Esa es la creencia limitante, porque te está limitando a hacer algo nuevo. ¿Por qué pasan las creencias limitantes? Porque el cerebro, vamos a lo que decíamos ahora, el cerebro está diseñado para sobrevivir. Entonces, toda cosa que esté alrededor y que me genere alerta de que es algo nuevo, de que es algo que desconozco, el cerebro va a decir, no, listo, mejor ni lo tomamos. Y la creencia, y es donde viene más allá, digamos, la creencia que tenemos instaurada que nos dice, ok, listo, no lo intentes porque no sos capaz. Porque en algún momento de nuestra vida, probablemente en esa etapa de los 0 a los 7 años, nos dimos cuenta que no éramos capaz, alguien nos dijo que no éramos capaz o no tuvimos un éxito rotundo en esa parte. Y en una sesión, vos te encargas de descubrir cuál es la creencia limitante o no, o cómo funciona. Depende de la sesión, digamos. Hay sesiones donde las personas llegan y dicen, mira, es que mi creencia limitante es que yo no soy capaz. O mi creencia limitante es que no manejo bien el dinero, que el dinero se me va rápido de las manos, por ejemplo. O que no soy bueno para producir dinero. O que soy un vagabundo y no logro ningún hábito, ¿verdad? Ese proceso es cuando la persona ya se dio, o sea, ya hizo conciencia de su creencia. Y ya vos decís, mira, esta creencia me está diciendo que soy un vago, por ejemplo, y que no logro por eso los hábitos. En ese caso, hay personas donde estamos en la sesión y uno empieza a hacer preguntas y la persona dice, mira, es porque tengo esta creencia. Y en el proceso de la sesión se da cuenta de cuál es la creencia que tiene realmente. ¿Cuál sería una diferencia entre una sesión de psicólogo? Porque el psicólogo uno se siente, bueno, ¿qué nos trajo aquí, verdad? Es una de las primeras preguntas que hace un psicólogo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Porque no es lo mismo, ¿cierto? Son diferentes áreas. Correcto. ¿Y cuál es la diferencia entre una y la otra? La psicología se enfoca 100% en el evento que te generó el trauma o la experiencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la parte psicológica se enfoca mucho en la parte emocional de viviste eso cuando eras niño y por eso actúas así. Entonces, por eso el proceso psicológico es más lento también, porque tenés que ir como escarbando y escarbando y escarbando a nivel emocional todo lo que te generó esa situación por la que vas a psicología, ¿verdad? Puede ser una conducta, puede ser un trauma, etcétera, etcétera. Pero en PNL hablamos de toda la parte directa del inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Que en PNL tenemos los resultados más inmediatos porque vos te das cuenta y haces un cambio de mapa mental o un cambio de creencia en ese momento y empezás a ejecutarlo. Entonces es como decirte algo así, en PNL trabajamos la parte neurolingüística, entonces es que vos tenés unas neuronas específicas en el cerebro donde tiene como una red, ¿verdad? Y esa red, por ejemplo, puede ser la creencia. Entonces esa red se junta con otra y esa parte nos hace un nudo en el cerebro. Entonces ese nudo es el que te dice, no puedes hacerlo, no puedes lograrlo. O es el nudo que te dice, tenés que hacer esto, tenés que trabajar toda la vida para tener éxito, por ejemplo, o tenés ser exitoso solo cuando tenés cosas buenas. Y tenemos un poco de creencias ahí, un poco de patrones inclusive, o hábitos también, que son heredados o que son impuestos, y son esos nudos que tenemos en el cerebro. Pero resulta que la PNL nos ayuda a descubrir ese nudo y a que las conexiones neuronales se vayan por otro lado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un hábito, yo digo, bueno, me como las uñas, ¿verdad? Y no soy consciente de comerme las uñas, es un nudo que tengo ahí. Probablemente por alguna situación, en algún momento de mi vida, alguna ansiedad, algo que viví, empecé a comerme las uñas. Tengo ese nudo, pero la PNL lo que hace es ayudarte a descubrir que te comes las uñas por esta razón y decirle al cerebro, no se coma más las uñas, haga esta otra cosa. Con por eso se llama programar, porque literalmente es como programar un cableado en ese sentido. Wow. ¿Se pueden tratar adicciones con la PNL? Se pueden trabajar adicciones, traumas, fobias, miedos, todo lo que tenga también que ver como con la parte emocional. Porque si ves, una adicción es un patrón.
Sí. Es algo que repetimos constantemente. Algo que lo detona. Llámalo. Exactamente. Entonces, vos lo repetís por alguna situación que tengas previa a eso. Entonces, vos decís, bueno, yo tengo la adicción, no sé, al licor o al fumado o algún tipo de cosa así, porque previo a eso tengo una sensación o una emoción en mi cuerpo y ya el cerebro me lo pide, ¿verdad? ¿Qué pasa? El cerebro te lo pide porque hay una sustancia que se segrega en el cerebro que te dice, necesitas esto. Entonces ese patrón lo empezás a repetir y cuando uno repite algo más de 28 veces ya se instaura en el cerebro. Entonces se vuelve una necesidad a nivel cerebral. ¿Qué pasa? Cambiamos el foco completamente con PNL de la adicción. Entonces la necesidad que está pidiendo el cerebro se enfoca en otra parte y ya se deja el proceso de adicción. La vez pasada tuve como pude ver, un saludo a Andrea de Trading Hands, pude ver ahí como una sesión de programación, ¿verdad? Pero para los que no han visto cómo funciona, porque la palabra programación, bueno, yo soy informático de trabajo, de profesión no, ¿verdad? Creo que de trabajar, ¿verdad? Entonces cuando uno dice programar, ¿verdad? Yo pienso, uy, puña, ¿qué? Voy ahí y ¿qué? Y Catherine me deja hecho un robot a mí, ¿verdad? Me deja así, ¿verdad? Y yo solo respondo, ¿verdad? Cosas. ¿Cómo funciona el asunto de programar a alguien? O sea, ¿cuál es el proceso? ¿Qué pasa en una sesión de programación? O sea, ¿cómo es esa terapia? Ok, la sesión de programación se basa 100% en los sentidos que tenemos. Entonces, vos tenés que ser consciente de cómo vas sintiéndote en ese proceso, ¿ok? Normalmente hay momentos donde revivimos emociones, situaciones, y vas, digamos, poco a poco descubriendo cómo te hace sentir esa situación. Entonces, por ejemplo, si vos trabajas una creencia, tenés que vivir esa creencia en el momento para empezar a cambiarla, ¿ok? Y tenés que tener claro también cuál es la creencia que querés establecer. Entonces, una sesión de programación se trabaja siempre por los sentidos. Vos llegás, es como una conversación. Yo voy diciéndote instrucciones, vamos conversando poco a poco y vos vas viendo los recursos que te va generando el inconsciente. ¿Cómo te lo va generando el inconsciente? Por sensaciones que sentís en tu cuerpo, ¿verdad? O por pensamientos que se te vienen. Por ejemplo, si yo te digo ahorita, cerrar los ojos y pensar en un momento de calma. Vos cerrás los ojos. Lo hago, ¿no, Catherine? Puedes hacerlo, ¿ok? Entonces vos cerrás los ojos, cierro los ojos. Y pensás en un momento de calma. Okay. Tu cuerpo inmediatamente empieza a sentir ese momento de calma. Sí. ¿Verdad? Y la respiración se concentra en la calma, tus manos se relajan y empezás en ese proceso. Ok, ya puedes abrir los ojos. Porque si no se nos duerme después. Sí, ya me estaba yendo en las olas del mar. Entonces, probablemente el anclaje que vos tenés a nivel cerebral de calma, me acabas de decir que es el mar porque es tu momento de paz. ¿Ok? Porque tuviste una experiencia donde fuiste al mar o estuviste en el mar y sentiste muchísima paz. Hay personas que son las montañas, hay personas que son estar con la familia, etcétera, etcétera. Todas esas experiencias son las que se van formando en el inconsciente. Entonces, cuando vos sos consciente de que tenés un espacio de calma, yendo al mar o visualizando el mar, ya tu cuerpo dice, estoy en el mar o estoy visualizándome en el mar, ¿verdad? Entonces, la programación se trabaja en eso, en los sentidos, en conocer poco a poco los recursos que va teniendo tu cerebro, que va teniendo tu inconsciente y en cambiar como el chip, como le decimos popularmente. Ahora, esa parte, hablando como el nombre neurolingüística, entiendo la parte neuro, pues, de esto de cerrar los ojos y sí, o sea, en el momento que usted me dijo, vaya a un lugar de calma, ¿verdad? Yo dije, aquí, ¿verdad? Claro, y por eso tenés los resultados de inmediato, porque están ahí en tu cerebro. Y se siente todo el cuerpo así, exacto. La parte que bueno, no me causa un conflicto, es la que quiero entender, es la lingüística. Que, o sea, porque también está también como de moda esto de que declare, ¿verdad? O hay otra palabra, manifiéstelo, ¿verdad? Pero esta parte lingüística en esta ciencia o cómo se le llamaría, no sé, en esta terapia, no sé cómo se llama, cuál sería el concepto, pero la parte lingüística, ¿qué papel juega? Ok, la parte lingüística juega un papel muy importante, porque resulta que nosotros a nivel de cuerpo tenemos ciertas cosas con lo cual nos comunicamos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hay lenguaje verbal y hay lenguaje no verbal. Yo puedo estar ahorita hablando con vos y vos estás leyendo todo lo que yo estoy diciendo, etcétera, etcétera. Pero yo puedo hacerte y vos decís, ella ocupa silencio, ¿verdad? Entonces igual me lees. Resulta que a nivel de cerebro nosotros todo lo agarramos por el lenguaje. ¿Ok? Entonces, si yo inmediatamente hago una cara de enojada, aunque yo no te diga nada, vos estás diciendo, uy, está enojadísima, ¿qué hice? ¿Verdad? Y ya empezás a pensar. La programación trabaja esas tres áreas. La parte lingüística es el papel donde por medio de los sentidos y por medio del lenguaje verbal o no verbal,
llega directamente al inconsciente. Entonces, por medio del lenguaje es cuando nosotros hacemos las conexiones, ¿verdad? Ok. Por eso también es que ahorita está tan de moda, cuando hablamos de la salud mental, hablamos mucho del diálogo interno también, ¿verdad? Sí, Todo total. lo que vos decís adentro, todo lo que vos te decís diariamente, todas las afirmaciones que vas poco a poco diciéndote, porque el lenguaje tiene un papel súper importante a nivel cerebral. Porque el lenguaje es como el que vamos a ver, está el cerebro y el lenguaje es como el que me da la información. Ok. Entonces, si yo empiezo a decir en voz alta, ay, es que a mí todo me sale mal, ya mi cerebro inmediatamente detecta que todo te sale mal. Entonces, programa que todo te salga mal, ¿verdad? Ok. Y tiene que ver con una parte también del cerebro del proceso de atención, donde enfoco yo mi atención. Y donde yo enfoco mi atención también está todo el proceso de lo que digo, ¿verdad? En esa atención. ¿Y a qué le pongo atención? En esa parte lingüística, digamos, llega, no sé, llega alguien con una creencia limitante, Ujú, digamos. Pucha, tal vez, bueno, doy mi ejemplo, ¿verdad? ujú, También algo que yo digo, creencia limitante mía es que creo que inicio con mucha fuerza, pero no termino con la misma fuerza, ajá, ¿verdad? O sea, inicio un proyecto y de repente me doy cuenta que cuando el proyecto va adelante, como que bajo la energía y de repente siento como que lo voy a dejar botado, pero ujú, no, ¿verdad? Y ujú, entonces entro en una lucha de hacer un esfuerzo extra que no debería estar haciendo, ¿verdad? ujú, ujú, Entonces yo llego, ¿ok? Hacemos una terapia, hacemos ejercicios, ¿verdad? ujú, Pero entonces, ¿cómo haces vos para corregir lo que yo pienso, ¿verdad? Para ajá, estas luchas mentales que yo tengo ajá, dentro y cambiar esa parte de mi diálogo interno, interno, ujú. que es, yo creo que el diálogo interno es lo más devastador y bueno que uno tiene. Exactamente. Ujú. Es literalmente la voz que nos dice qué hacer, cómo hacerlo. Ajá. Ajá. Ok, la creencia limitante. Cuando vos llegas con la creencia limitante, primero es descubrir por qué, ¿verdad? O sea, cuál es su creencia en este caso. Ujú. Y luego, en ese caso específico que me estás diciendo, de empiezo full, Ujú. con mi nuevo proyecto, con mi nueva idea, etcétera, pero de camino voy bajando, tiene que ver con la intención y el objetivo que yo establezca ante ese proyecto. Ok. Nosotros no estamos acostumbrados a establecer objetivos bien. Por ejemplo, fin o principio de año que vos decís bajar de peso y listo, ese es el objetivo. Ok, y ya. Voy a viajar, voy a ahorrar, voy a comprarme un carro nuevo y ahí quedó el objetivo, literalmente solo lo decís, ¿ok? Ajá. Pero no tenés un plan de acción, unos pasos para decir cómo yo voy a lograr ese objetivo. Ok. Hasta que vos te sentás a hacer esos pasos, poder realmente valorar si ese objetivo es útil para tu vida, si es algo real que puedes lograr y si es algo que puedes ir haciendo, digamos, gradualmente. Entonces, ¿cómo trabajamos en la programación? Primero, conocer la intención, porque algo importantísimo de la programación es que detrás de toda conducta hay una intención positiva. ¿Ok? Y Ok. eso es súper valiosísimo. ¿Qué Ujú. pasa? Que nosotros no sabemos, por nuestras creencias limitantes, patrones, hábitos, no sabemos cómo decir o cómo actuar o cómo manifestar esa conducta. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, probablemente yo empiezo un proyecto nuevo y mi intención es ser exitosa, Ajá. pero las creencias, los patrones, los hábitos empiezan como a meter en el camino Sí. y vos decís, no, no soy exitosa, no lo logré. Y en realidad no fue que no lo lograste, solamente que no tuviste la intención y el objetivo claro. Y en los momentos difíciles o en los momentos como de guerra que usted dice, Sí. uy, se me puso esto en el camino, tal vez mi intención y mi objetivo no estaban claros, entonces inmediatamente me bajoneó con ese proceso. Entonces, lo importante en PNL en este caso es Ujú. hacer la serie de pasos que necesitamos, la intencionalidad que necesitamos desde la parte neurológica para realmente cumplir un objetivo. Y Ujú. ser realistas de que si ese objetivo realmente es para mí, porque a veces la gente dice, bueno, voy a bajar de peso, ¿verdad? ¿Y por qué bajar de peso? Y no, porque soy muy gordo. Y ya, ¿verdad? Y fin, punto. Ujú. Pero no decís, mira, voy a bajar de peso porque tal vez tengo mucho peso o más peso del que puede aguantar mi cuerpo y quiero estar saludable. Y Sí. quiero realmente tener una vida saludable, quiero vivir muchos años y empezar a darle pelota a ese objetivo y decir, ok, si mi intención es bajar de peso, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cada cuánto voy a hacerlo? ¿Voy a buscar ayuda profesional? ¿No voy a buscar? Y empezar a pelotear y a pelotear. Cuando uno empieza ya a pelotear ese objetivo y a encontrarle una intención real y una Ujú. intención que sea realmente alcanzable o medible en el tiempo, entonces ahí yo digo, así voy por buen camino en mi objetivo. Pero si yo ahorita te digo, por ejemplo, voy a irme de viaje y mi objetivo es irme de viaje y vos me vas a decir, ¿a dónde? Y yo, no sé, es que no tengo ni pasaporte. Ah.
no es un objetivo real, ¿verdad? Y no es algo que yo pueda alcanzar. Entonces, inmediatamente, apenas yo me vea con la realidad de que no tengo pasaporte, voy a decir, no puedo lograrlo. Y listo, ahí quedó el objetivo guindando, ¿verdad? Entonces, sí es como llevar una serie de intencionalidad, ¿verdad? Y ver si es realmente un objetivo real. A veces cuando estamos haciendo objetivos y cuando estamos haciendo un proceso en PNL de descubrir el objetivo real, nos damos cuenta que no era ese objetivo que queríamos, sino que ocupamos 3 antes para lograr ese objetivo, ¿verdad? Entonces, si yo digo... Es como ordenar el cerebro también. Exactamente, porque es lo que te decía, el cerebro está en modo supervivencia, entonces a veces llega una idea y se dice, uy, sí, qué buenísimo, voy a hacer ejercicio, uy, sí, qué buenísimo, voy a ahorrar para esto, pero no hay una intención. Entonces, si yo digo, voy a ahorrar porque quiero lograr esto en 5 años, en 2 años, en 1 año, en 3 meses, ya hay una intencionalidad y hay un orden a nivel cerebral. Ok, entonces la terapia neurolingüística, o sea, este ejercicio que yo hice de cerrar los ojos y así, es parte de, no es todo. Correcto, correcto. Es un inicio, digamos, donde nosotros podemos empezar a ver cómo, por ejemplo, cómo tu cuerpo reacciona ante la calma, ¿verdad? Hay momentos donde yo digo, visualice un momento de enojo y la persona se pone súper tensa porque su cuerpo reacciona así. Y es bueno, imagínense, me dijo enojo y yo solo escuchar la palabra cerré el puño. Exactamente. Y es parte que vos vayas conociendo tu cuerpo, porque hay algo súper importante en la programación neurolingüística y a nivel de neurociencias, y es que cada cerebro es diferente, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos la misma estructura cerebral. Todos tenemos la misma estructura. Sin embargo, de los 0 a los 7 años, todos tenemos diferentes experiencias. Tenemos diferente cultura, tenemos diferentes creencias y el inconsciente se forma de eso. Entonces, yo jamás puedo hablar de que mi cerebro es igual al tuyo. Jamás, aunque sea la misma estructura. Porque tuvimos vidas completamente diferentes. Una pareja de hermanos o hermanas tampoco tienen el mismo cerebro, porque a pesar de que tienen los mismos papás, puede ser que la reacción de los papás fue muy diferente con la primera hija o con el primer hijo a con la segunda, ¿verdad? Entonces todo eso cambia muchísimo. Entonces en PNL siempre una de las cosas principales es que vos vayas conociendo cómo es tu cuerpo, cómo es tu mente, cómo actúas, porque hay gente que, por ejemplo, cuando está enojado, golpea, hay gente que llora, ¿verdad? Hay gente que se frustra demasiado y se pone rojo y se descontrola, ¿verdad? Entonces cada persona actúa según su experiencia y según su mapa mental, que es como le decimos en PNL. Conforme vamos conociendo su mapa mental y vamos conociendo qué es lo que necesita trabajar, se van haciendo ese tipo de ejercicios y al final es la persona que va viendo los recursos que tiene en el inconsciente. Qué vacilón. Este efecto es que ya había visto cómo hacían un podcast con ella, ¿verdad? Pero siempre hay un efecto que uno queda como... ¿verdad? Entre hombres y mujeres, ¿vos sentís una diferencia? Bueno, obviamente hay diferencias, ¿verdad? Pero ¿es más difícil para la mujer o para el hombre ser programado o no hay distinción en eso? No hay distinción, sí hay distinción a nivel cerebral entre hombre y mujer. Pero es interesante porque no es porque sean hombre y mujer, es por el tamaño corporal. ¿Okay? Entonces, en el cerebro tenemos 2 hemisferios, que es el derecho y el izquierdo, que es como lo que conocemos normalmente, y hay algo que los divide y que los une, que es como una mallita que se llama cuerpo calloso. Entonces, en el cuerpo calloso es como literalmente el puente para que pase de aquí a acá. Las mujeres lo tenemos un poquito más pegado que los hombres. Por eso es que hay tantos mitos de que dicen, es que el hombre piensa más lento, o es que el hombre no es emocional, o todas esas carajadas, que hay muchísimos mitos. Sí hay algo científico que hay una diferencia. Sin embargo, la mayor diferencia es la parte cultural, que a las mujeres se les ha validado más hablar de emociones y a los hombres no. Total. ¿Verdad? Entonces, a los hombres desde que crecen es que sos un niño, no puedes llorar porque no sos un hombre, y empiezan un montón de las mismas creencias limitantes, donde el hombre después, cuando ya es adulto, dice, no puedo. Yo no tengo que trabajarme, yo no puedo hacer esto, yo no puedo darle flexibilidad a mis emociones, no puedo hablar de mis emociones, ¿verdad? Entonces, a nivel de programación es lo mismo, pero sí hay más resistencia en hombres porque hay muchísimo más dificultad en decir, soy un hombre y puedo gestionar mis emociones, o tengo tales cosas, ¿verdad? Cuando las mujeres han sido más, a nivel de sociedad, han sido más validadas en esa parte. O sea, la mujer llora y todo bien, pero un hombre llora actualmente y todavía se le quedan viendo como, mira, está llorando, ¿verdad? En algunos casos. Sí, entonces, no deja de ser cómodo ver a un hombre llorar. Ajá, exactamente. Y vos lo ves, por ejemplo, hasta en la parte de redes sociales, en la parte de películas, todo. Las mujeres siempre lloran. Y las mujeres siempre son como el drama andante y el hombre es como firme y serio, ¿verdad? Hasta en esa parte lo pintan. Entonces sí es más difícil como que el hombre se quiera programar en ese sentido, pero a nivel de programación es realmente lo mismo.
Uno puede ser programado para el éxito. Claro que sí. De hecho, la programación creció, o sea, se empezó a hacer, los creadores de la programación neurolingüística, se empezó a hacer por modelado, que es el proceso de copiar a una persona exactamente igual a lo que hace esa persona en el éxito. Y las personas que crearon la programación neurolingüística en los años 70 fueron psicoterapeutas, en los años 70, sí, fueron psicoterapeutas que lo que hicieron fue querer modelar el éxito de las personas grandiosas. Por medio de eso empezaron los patrones de programación neurolingüística y se empezó a ver que se podía ir para otras áreas. Pero si vos ves, digamos, cuando uno investiga un poco sobre la programación neurolingüística, lo primero que nos dicen es programarse para el éxito, porque realmente es trabajar y es definir qué es éxito para cada persona, ¿verdad? Y a partir de eso ir quitando las creencias limitantes, habilitando creencias e ir trabajando la parte emocional, que tiene un peso súper importante. También trabajas lo emocional en esto también. Sí, correcto. No por es solo ejemplo, estructura. No, también la parte emocional, porque vos, por ejemplo, decís, yo voy a ser exitoso, yo me voy a programar para ser exitoso, pero de la nada entra una creencia limitante donde me dice, es que no lo vas a lograr porque te acordás que cuando hiciste tal examen fallaste, por ejemplo, digamos. Total. O te acordás cuando ibas manejando y tal vez chocaste, entonces, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y yo. Y sí soy. Entonces, empiezan esas creencias y eso genera una emoción en el cerebro. Probablemente ansiedad, miedo, susto, frustración. Hay 128 emociones en el cerebro. Lo que pasa es que la 128. gente... 128. Con razón intensamente salen tanta gente. Ajá, exacto. Pero la gente no las conoce. Y aparte que no es un tema que sea normalmente trabajado, ¿verdad? La parte emocional, siempre nos dicen como hay emociones y listo, ¿verdad? Inclusive a veces hasta nos dicen no puede demostrar la emoción. Y la emoción es un impulso cerebral que no se puede quitar y no se puede evitar y no se puede nada. Lo que yo puedo controlar es el sentimiento, que es la emoción sostenida a lo largo del tiempo. Imagínate que una emoción me dura de 80 a 120 segundos en el cerebro. Entonces uno puede decir, estoy enojado, o sea, siento la emoción de 80 a 120 segundos. Si yo sigo enojado los 5 minutos después, fue un sentimiento y fue una decisión que yo tomé. Y es la vara que uno le da y que uno dice, es que me pasó tal cosa hace 3 días y usted dice, hace 3 días le pasó y seguís enojado. Bueno, yo soy de esos. Me cuesta mucho bajar. Exactamente. Entonces, en programación trabajamos sentís el enojo, porque está bien sentir el enojo y está bien sentir la emoción, es un impulso de tu cerebro y es algo que no puedes quitar. Pero ¿cómo trabajas esa emoción ante el sentimiento? Entonces, ¿cómo trabajas que el enojo, que me pone súper enojado por 5 días o 6 días, cambia a vivir mi enojo, gestionar mi enojo y tomar otro rumbo? Porque si pasas enojado 5 días, vas a perderte, y vas a perderte un montón de experiencias y cosas, porque estás con el foco enfocado, valga la redundancia, en enojarte. Entonces todo lo que vas a traer es cosas negativas y cosas y probablemente te vas a enojar más con pequeñas cosas que van pasando. Se pone irritable uno. Exactamente, exacto. Ahora, dijimos que sí se puede ser programado para el éxito. Y entiendo... O sea, yo estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Porque te decía que también estoy en un proceso de mindset, de un mentorado, ¿verdad? Y estoy en ese proceso, ¿verdad? Pero entiendo cuando las personas dicen, ¿cómo puede ser que eso sea real? ¿Verdad? ¿Por qué? Si el éxito y eso es para los que tienen plata o es que, ¿verdad? Y están, bueno, creencias limitantes, digamos. Exacto. Entonces, ¿cuál es? Porque, no te voy a poner aquí, o tal vez sí, no sé lo que usted quiera decir, ¿verdad? Pero ¿cómo es un primer paso de programación al éxito? Digamos, ¿qué son esas cosas que hacen, que me pueden programar a mí para hacer los que hacen los que ya tienen el éxito que yo quiero? Porque tengo que buscar el éxito que yo quiero. ¿Cómo es eso de ser programado para el éxito? Primero es definir qué es éxito para vos. Entonces, el primer paso es decir, para mí ser exitoso es esto. Porque cada cerebro, lo que hablábamos, tiene una definición completamente diferente. Entonces, si a vos te gusta el fútbol, vos vas a decir, Cristiano Ronaldo es súper exitoso. Eso, bien. Exacto. Bien dicho. Pero si a mí no me gusta el fútbol, probablemente Cristiano Ronaldo no sea nadie para mí, ¿verdad? Entonces, en esa parte hay que definirlo muy bien. Hay que definir qué es el éxito. Luego de eso, es visualizarse como persona cuando he tenido éxito, porque todas las personas tenemos éxito en diferentes momentos de nuestra vida. Wow. Siempre tenemos éxito. Lo que pasa es que tenemos una mentalidad que es súper... limitante. Igual. Exacto, a eso iba. Es una mentalidad súper limitante donde me enfoco en lo que no he logrado y en que quiero más y quiero más y quiero más. Entonces, ¿cuál es la estrategia que trabajamos en PNL? Algo que se llama mentalidad de crecimiento. ¿Y qué significa la mentalidad de crecimiento? Es saber que cuando vos tenés un fracaso, no es un fracaso, o sea, no es algo negativo, es un resultado más. Y que ese resultado más se cambia cuando yo cambio mi estrategia para obtener ese resultado.
¿Ok? Entonces, si vos vas en la vida, te pones un negocio y tal vez no tuvo los resultados que vos querías, eso no es un fracaso. Eso es un paso más para tener éxito. Pero ¿qué pasa? Que nos han dicho que es un fracaso porque salió mal. Y la Ya. vida sale bien y sale mal. No puedes Pues tener control de todo. y genera una emoción incorrecta acerca de eso. Exactamente. Entonces te genera, porque te dice, mira, no lograste pegar con el negocio, no lograste hacer este negocio. Entonces es un fracasado. No sos exitoso en lo que Sí. estás haciendo. Y no necesariamente. Puede ser que hubieron muchísimos factores que no tenían que ver con vos o con tu proceso de negocio y que tal vez no llevó al resultado. Pero cuando yo hablo de fracaso, siempre inmediatamente en la mente pienso algo malo, algo así súper bajo, algo que no lograste. Sí, sí. Y el fracaso tiene que ser parte del éxito, ¿ok? Y cuando yo me di cuenta que el fracaso es un escalón más, como una escalerita, y yo visualizo que en esa escalera yo digo, mira, di un paso más para ser más exitoso, y ese fracaso probablemente te dio muchísimo más aprendizaje del que sabías antes. Entonces ese fracaso es realmente un empujón para seguir más allá. Sí, es enfocar la emoción del fracaso. Exactamente. Y cómo el fracaso a mí me puede ayudar a seguir siendo exitoso, ¿verdad? Entonces, en la programación trabajamos esa mentalidad de crecimiento. ¿Cómo? Primero, quitando las creencias limitantes. Por ejemplo, que es ser fracasado. Uy, ¿Ok? qué heavy pregunta, Ajá. ¿verdad? ¿Qué es ser fracasado? Que es ser fracasado. Probablemente tengas un montón de A ver, ideas respondan en comentarios, ajá. en tu mente donde decís que es ser fracasado y todo es negativo, Sí. ¿verdad? Todo es negativo y tú dices en tu mente, es esta gente que no logró esto, que no logró esto, que no logró esto. Pero ¿qué es ser fracasado? Y por otro lado nos preguntamos, ¿qué es ser exitoso? Ujú. ¿Verdad? Estoy segura que las personas que se ponen a pensar que es ser exitoso, Plata. ajá, Ajá. exactamente, y no van a pensar en nadie perfecto que no haya tenido fracasos, porque es imposible, Qué bueno. ¿cierto? Entonces, Total. para yo llegar al éxito, tengo que fracasar y tengo que cambiar mi mapa mental de qué es fracasar. No, fracasar no es malo, fracasar es parte del proceso y es parte de la escalera para llegar allá arriba. Pero si no fracaso, mentira, no lo vas a lograr nunca. Bueno. Ahí yo creo que ya vamos medio programados ya, Ya, ¿verdad? ya, sí, ya. Ajá. ¿Una pareja se puede programar? Sí, se puede programar una pareja. ¿Puede hacer una sesión juntos? Ajá, se puede hacer una sesión juntos Ajá. y sí hay que tener claro el objetivo que tienen cada pareja, o sea, cada individuo qué objetivo tienen con esa sesión, ¿ok? Porque yo Ok. puedo llegar y decir, bueno, quiero programarme para la parte de ansiedad y el otro quiero programarme para otra cosa, digo, obviamente vamos a ir desalineados, pero si yo digo, quiero lograr un objetivo en pareja, Ajá. por ejemplo, trabajar mi mentalidad de crecimiento, o por ejemplo, vamos a ponernos un negocio juntos y queremos tener éxito en ese negocio juntos, Ok. listo, vamos a la sesión juntos. Y como relación, como para decir, vamos a llevarnos mejor también. Sí, claro, porque se trabaja toda la parte emocional. Entonces vos vas conociendo, por ejemplo, si tu pareja hace algo que no te gusta, vos vas viendo físicamente cómo te pones cuando estás enojado. Y también sos consciente Oh. de ese enojo. Y Ajá. también sos consciente del lenguaje que utilizas con tu pareja. Entonces inmediatamente decís, suave, no voy a hacer esto porque es un patrón que tengo, es una creencia que tengo o es una idea que tengo al respecto y no me va a aportar a la pareja o no va a ayudarle a la pareja. Entonces tenés un autocontrol súper, súper establecido después de la sesión de PNL, que normalmente no somos conscientes. Por eso hablábamos, Eso, tío, ajá. ajá, Eso iba a hablábamos decir. al inicio de el primer paso es ser consciente y yo decir, mira, yo cuando estoy con mi pareja y ella hace tal cosa, o él hace tal cosa, me pongo furioso y empiezo a actuar así. Ya ahí yo estoy siendo consciente. Entonces ya ahí puedo empezar a trabajar el proceso. A veces dicen, es que yo le digo tal cosa o hablo o le digo tal palabra y no me doy cuenta. Claro, porque está haciendo todo el proceso de manera inconsciente. Pero todo eso sí se puede ir trabajando. Sí, se montó en el sentimiento del momento y Y se flum, fue. exacto. Ajá. Y es Y lo no, mismo. bueno, nos ha pasado a todos, ajá. Exacto, y es lo Ajá. mismo que cuando alguien dice, ¿cómo hizo tal tontera? ¿Verdad? O sea, ¿cómo Sí. hizo? Y usted dice, ¿cómo esa persona hizo eso? Dice, dejó llevar y literalmente tuvo un shot de adrenalina y flum, se fue y no pensó y la emoción le ganó al 100%. Por eso es tan importante también la gestión emocional, ir trabajando las emociones y decir, ok, me genera esto y cómo actúo ante esto. Porque normalmente la gestión emocional, cuando yo identifico una emoción y actúo de esa forma, es porque copié el patrón de alguien más. Se han investigado muchísimo y a nivel científico se ha hablado de que niños pequeños que tienen un patrón de papás o mamás agresores copian lo mismo, porque es su estado supernatural. Entonces ellos ven normal o ven común que La alguien, agresión. exactamente, que alguien agreda a otra persona. Es lo mismo, por ejemplo, que las malas palabras. Cuando usted dice, yo no sé en qué momento yo empecé a decir esta mala palabra, ¿verdad? Y a nivel de sociedad lo que dicen, digamos, como de las creencias que yo tengo también sobre esas malas palabras. Todo tiene que ver con un patrón que yo he venido copiando probablemente en el espacio del hogar.
Ya vas entendiéndote. Es que es todo un trabajo, o sea, en la programación neurolingüística estoy entendiendo es que es todo un trabajo de hacerme consciente. Correcto. Cuando yo me hago consciente, tengo una Ajá. intención y puedo empezar a trabajarme, ¿verdad? Porque si vos no sos consciente, es como que yo te diga ahora voy a programarte y vos decís, ok, pero no tenés ni idea qué vas a hacer. Ajá. Que es muy diferente que vos venís y me digas, mira, es que voy a empezar un negocio y quiero ser exitoso en mi negocio. Ya tenés una intención en esa programación. Listo, nos ponemos a trabajar en esa programación y le decimos a tu cerebro el camino para lograr el éxito. Y empezamos a derribar, por ejemplo, las creencias limitantes para que ese camino sea muchísimo más exitoso y sepas manejar también tus emociones en ese proceso del caminar a ser exitoso, ¿verdad? Pero cuando vos sos consciente, vos decís, wow, ahora sí puedo empezar a trabajarme. En este proceso, digamos, que ponemos el negocio, o sea, por lo que yo te buscaría así, ¿verdad, Ajá. Daniel? Que quiero programarme para el éxito. Ajá. Sé que una pregunta injusta o mal hecha sería ¿cuántas sesiones toma? Ujú. ¿Verdad? Porque es que igual es como llegar y preguntarle al psicólogo "Hey, ¿Cuánto tiempo voy a durar? ¿cuánto vengo? Ajá, no, eso creo que no se mide así y me imagino que aquí tampoco. Pero en lo normal, en tu experiencia, ¿cuánto sería la duración de una buena programación para el éxito, verdad? Ujú. Obviamente depende de la persona. Agarremos el mejor caso posible, ¿verdad? Ujú, ujú. Y cómo sería ese proceso. Bueno, cómo no, sino cuánto tiempo, cómo sería el trabajo, hay tareas después de allá, Ujú. cómo es ¿Cómo funciona? ajá, Ujú. Ok, la programación siempre se trabaja en periodos normalmente de 20 minutos a 1 hora. Eso es lo que dura una sesión, ok, ok. normalmente. Entonces, depende de la persona y de la parte que logre a nivel neurolingüística. Entonces, hay Ujú, personas que trabajan súper fluidos, por ejemplo, que vos vas empezando a trabajar con ellos y dicen tal cosa, tal cosa, tal cosa, y como que lo tienen muy de inmediato, y hay personas que duran muchísimo buscando en su inconsciente. ya. Entonces, la cantidad de patrones que uno utiliza en la sesión depende mucho de eso y también depende del tema. En este caso del éxito, se pueden durar de 3 a 5 sesiones perfectamente para trabajar con la persona. Sin embargo, cuando uno está trabajando con la persona, en la primera sesión la persona dice, mira, es que me di cuenta que tengo esa creencia limitante. Y empieza como por otro lado también. Ujú, Entonces siempre uno trabaja como con una guía, pero hay cositas como que se van sumando, ¿verdad? Entonces por eso siempre hablamos de 3 a 5 sesiones, porque probablemente en 3 sesiones ya vos estás programado para el éxito, pero salieron otras 2 cosas más. Entonces te dicen, mm. mira, me salió la creencia limitante de que yo no sé manejar el dinero. Sí, sí, es que va avanzando la conciencia. Entonces uno me imagino que va Exacto. siendo más consciente de uno y se van dando. Exacto, exacto. Ajá. Entonces, cuando vos terminas el proceso de PNL, siempre como hay un acompañamiento a nivel emocional donde yo te digo, bueno, mira, vas a empezar a aplicar esto, esto y esto a tu vida. En Ujú, momentos de crisis, digamos, en momentos donde estés súper enojado, por ejemplo, sí. o en momentos de paz, vos te levantás y empezás a hacer esta rutina con esos ejercicios. Y cuando vos los vas haciendo, normalmente hay que hacerlo durante un mes, porque durante un mes es cuando nosotros empezamos a automatizar en el cerebro. Después de 28 veces que hacemos algo, podemos decir que ya lo estamos haciendo realmente bien y que ya lo interiorizamos bien. Ujú, Después de ese proceso ya vos decís, no, ya empecé a ver cambios, yo ya empecé a ver esto, ya yo veo la intención de mi objetivo, ya lo veo con otra forma, con otra intencionalidad. Entonces empezamos a trabajar ya con el resultado directo, empezás a trabajar en reforzar ese resultado y empezás a repetirlo hasta que se haga un hábito completamente. buenísimo. Esta pregunta. Yo soy un papá que ya me programé con vos. Ujú. ¿Puedo ir con vos para que me enseñes a programar a mis hijos? Sí, claro, y sería súper importante, Ujú, porque aparte de todas las experiencias que hablamos, tiene que ver mucho peso el tema del modelaje de los papás. Entonces, a veces yo no sé si vos has visto que uno ve al papá de uno y uno dice, mira, yo hago esa misma cara. así. Ajá. Ajá. O ve a la mamá o al familiar más cercano y usted dice, yo tengo esa misma pose cuando yo estoy haciendo esto, ¿verdad? Y Ujú, tenemos mañas que decimos popularmente que en realidad es modelado. Es que cuando un niño está de los 0 a los 7 años, literalmente todo lo que dicen los papás es como, wow, ¿verdad? Todo lo que hace mi ujú, papá o mi mamá es wow. Normalmente es así. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que yo viví en ese momento lo copio. Entonces, si yo como adulto, cuando hablamos de adultos y de niños, hablamos de que el adulto es el cerebro maduro para el niño. Porque ujú. acuérdate que hablamos que el cerebro dura en madurar 25 años. Entonces, cuando un niño tiene 2 o 3 años, jamás se puede hablar de una madurez cerebral. Entonces, Ok. el adulto es el que tiene que prestarle el cerebro, por decirlo así, al niño, para que Ajá. el niño aprenda a regularse, para que el niño aprenda de acciones, aprenda conciencia social, todo eso que tiene que ver con la sociedad. Pero si mi adulto está chocho, ¿verdad? Hasta Sí. ahí llegamos. Entonces ahí Ajá. es donde vos ves que hay niños de 4 o 5 años que vos decís, mira, qué vacilón ese comportamiento. En realidad no es el niño, es un modelado que tuvo del Ah, adulto.
O los pensamientos que hay de muchos chiquitos que usted dice, yo a esa edad no pensaba en eso, es un modelado que tiene del adulto. Entonces, si un papá se viene a programar, sí, definitivamente hay que trabajar en esa programación también para el niño. Ahora, las sesiones de programación también se pueden hacer para niños. Ok, Eso es súper iba a ser mi siguiente importante. pregunta. Ajá. Ajá. La programación se puede trabajar desde los niños chiquititos hasta adultos ya mayores. ¿Cuál es la diferencia? Que con niños obviamente se utiliza más el juego y más como un espacio de jugar y de reírnos y todo. El adulto sí tiene más la capacidad de estar sentado, de quedarse quietito, de hacer un poco más de introspección. Con los niños utilizamos más apoyos, obviamente, porque por ejemplo hay ejercicios de programación que tenemos que leer o que tenemos que escribir. Y si un niño no lee ni escribe, entonces hay que darle otro tipo de apoyo. Pero se puede aplicar a cualquier edad. Wow. Ujú. Bueno, vos sos programadora neurolingüística. ¿Cómo llegaste a esta certificación, a esta carrera? ¿Cómo es esto de la programación Bueno, neurolingüística? yo de profesión soy docente. Toda mi vida me he Ok. desempeñado a ser docente. Ujú. Resulta que hace un tiempo atrás me empezó a interesar toda la parte de neurociencias, que es como toda la parte que tiene que ver con el cerebro propiamente, conocer sobre el cerebro, cómo funciona el cerebro, todo eso que hemos venido hablando. Posterior a eso ya me certifiqué como neuroeducadora, que es una Ok. docente o una educadora especialista en la parte cerebral. Ujú. Y cuando ya entré en la parte de neuroeducación, yo dije, tengo que meterme por esto de programación neurolingüística. Ok. Y entonces ya se trabaja con una certificación internacional donde vos trabajás la programación, empezás a programarte vos primero y ya luego empezás a practicar los patrones. Ujú. Y en programación tenemos como dos caminos, por decirlo así, que es el código viejo y el código nuevo. En realidad es como una mejoría. De lo primero que se creó es como una mejoría del código nuevo. Entonces yo me certifiqué en ambos porque me parece que es súper importante conocer ambas cosas y ya después de eso empecé con el proceso de hacer las programaciones. ¿Cuánto tiempo te tomó la...? La certificación, un año, Oh, un ok. año, sí, un año. Es una especialización de una carrera, Correcto, por decirlo así. exactamente, sí. Ujú, ¿Cómo? A ver, si uno, porque uno escucha, bueno, es que por ejemplo, yo trabajo con gente ujú, y trabajo también, bueno, formo parte de una iglesia y trabajo con un grupo de jóvenes grande, ujú, ¿verdad? ujú. Este, en lo, ok, la pregunta es así, o sea, ¿qué puedo hacer yo para programar gente sin hacer algo mal, Ajá. ¿verdad? ¿Qué detallitos programan a la gente bien para tener una mentalidad buena, una Ujú, mentalidad correcta, una mentalidad de éxito? ujú, ¿Qué cositas ahí? Leí un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, ujú, que dice que hay que ser impecable con las palabras, ¿verdad? ujú, Me encantó el primer capítulo, digamos. Y este usa un término muy vacilón, muy místico, ¿verdad? Que dice la magia negra y la magia blanca, que son las palabras, ¿verdad? Y que con ujú, magia negra, pues es como tirar esta cosa tóxica que va a provocar un resultado igual hacia uno. Igual si usted tira las palabras de magia blanca, igual magia blanca va a ir hacia usted, ¿verdad? ujú. Pero hablando en neurociencia, en neurolingüística, ¿qué cosas podemos hacer con buena intención para Para programar a ayudar. alguien o Ujú, ayudar? Ajá. ujú. Bueno, en programación también se trabaja, eso es súper importante, se Ujú. trabaja de manera individual, pero también se trabajan con grupos de empresas. Y se Ah, ok. trabajan con grupos de empresas y con grupos, digamos, como de coaching, que conocemos normalmente. Ujú. ¿Por qué? Porque ahí viene la parte como científica, la explicación. Hay dos cosas importantes. Nosotros tenemos algo que se llama neuronas espejo, que las tenemos en esta parte. Ok. Entonces, no sé si te ha pasado que vos vas a acompañar a alguien, por ejemplo, a un funeral, tal vez ni conoces a la persona que falleció, pero vos empezás a ver que todo el mundo está llorado, afectado, y vos sentís Claro. como las ganas de llorar, y usted dice, Afectación. Ajá. ajá, ¿verdad? Y usted siente como la congoja, y usted dice, Sí. qué vacilón, ni conozco a la persona, o tal vez no era tan cercano, pero yo siento que me duele en serio. Ujú. Eso es la neurona espejo. Es cuando vos ves a otra persona y lográs hacer como una conexión realmente neuronal y te sentís conectado. Pasa mucho, por ejemplo, en las relaciones de pareja, que a veces vos volvés a ver a tu pareja Ajá, sí. y no se dicen nada y se entendieron Sí. súper bien. Una comunicación mental. Ajá, ajá. Exactamente, y usted dice, uy, me entendió, sí, ¿verdad? O solo la mirada, o vos estás viendo a esa persona que conoces hace mucho tiempo y decís, uy, está enojándose, ¿verdad? O Ujú. está respirando más fuerte, eso significa tal cosa. Ajá. Todo eso tiene que ver con las neuronas espejo. Y hay otra parte del cerebro que es como yo digo que es la mamá de los tomates, digamos, en el cerebro, que se llama el sistema de activación reticular ascendente. Lo conocemos como SARA, ¿ok? Entonces, Ok. SARA está en el cerebro y es un conjunto de neuronas que se enfocan en el estado de alerta y que se enfocan en la atención.
No sé si te ha pasado que vos decís, voy a comprarme una casa nueva, voy a comprarme un carro nuevo. Y Ay, todo dijiste empieza. eso, Ajá. ajá, y empezás a verlo por todo lado. Instagram empieza a salir. Es el Google algoritmo, nos escucha. ajá, Ajá, ajá. exacto, es el algoritmo literalmente del cerebro. Ajá, Entonces es cuando vos decís, mira, o salí y vi la marca de carro y todo lo que quiero, lo ajá. vi 100 veces hoy, ¿verdad? Ujú, O empezás, por ejemplo, a hacer una dieta o a hacer un proceso de bajar de peso o algo así y todo tiene que ver con eso. Entonces vas al súper y todo tiene que ver con que sea keto o con que sea light o con que sea todo ujú, ese tipo de cosas. Resulta que eso es porque el cerebro literalmente dice, ok, el foco de atención de esta persona está aquí. Voy a traer todo lo que tenga que ver con ese foco. Entonces, ¿qué pasa? Que si vos decís, es que es muy difícil bajar de peso, mi cerebro se va a enfocar en que es difícil bajar de peso. mm, Entonces va a empezar a poner obstáculos y obstáculos y obstáculos para que yo baje de peso, porque programé a mi cerebro para decir, es difícil bajar de peso, ¿verdad? O cuando vos decís, bueno, yo me voy a enfocar en no perder, voy a hacer tal cosa y no voy a perder, en un partido, no sé, algo ajá, así. ajá. No voy a perder. Tu cerebro se enfoca en no En no perder, perder. pero no se enfocó en ganar. Mm, Entonces, probablemente por eso no tuviste el éxito. ¿A qué quiero llegar con eso? Que con Sara, que estamos hablando ahorita, ajá, y con las neuronas espejo, vos tenés un poder súper importante con la gente que te rodea. Primero, porque ya. las neuronas espejo es donde te modelan. Entonces, probablemente las personas que están alrededor tuyo y te admiran o son muy cercanas o dicen, wow, él es súper bueno para esto, van a modelarte 100% y su cerebro va a hacer zoom inmediatamente y te va a enfocar y va a decir, modélelo, haga todo lo que él dice. Y la parte del lenguaje que decías ahora del libro es Ujú, por esta parte de Sara, ¿verdad? Porque ya. Sara, si yo empiezo a decir de manera verbal, no voy a bajar de peso o no voy a lograr esto, mi cerebro se va a enfocar en eso que no voy a Mm, lograr. Es muy diferente cuando yo cambio el lenguaje y digo, ok, voy a empezar a bajar de peso. mm. Entonces mi cerebro dice, ok, va a empezar. O sea, mi ayuda sería esas pequeñas correcciones, ¿verdad? Esa es exactamente la ayuda Ajá. que vos haces, o sea, que puedes hacer con los demás es literalmente programándolo, pero por medio de tu programación y por medio de Ah, cómo ok. actúas, ¿verdad? Porque si vos, por ejemplo, estás modelando que cada vez que te enojas mandas a todo el mundo al carajo y tira cosas y todo, la neurona espejo de otra persona me va a copiar eso. Entonces no estás construyendo en esa persona, ¿verdad? Entonces sí hay que tener como Mm, una autorregulación uno, empezar a trabajarse uno. Yo siempre digo, uno empieza ujú, por uno y luego de eso empezar a ver a los demás y empezar a ayudar a los demás. También puedes corregir a las personas. Cuando vos ves que la persona está muy enfocada en la negatividad, empezar a trabajar, ¿y por qué estás pensando tanto en eso? Cambiemos el foco, ¿verdad? Por ejemplo, si escuchas que una persona dice, es que yo no logro hacer plata, ¿verdad? ajá. Ok, ¿qué estás haciendo para lograr hacer plata? Y ya cambiamos inmediatamente el chip. ¿Cómo podemos ayudarle a esa persona a que empiece a hacer plata? Has cambiado Ujú, los hábitos, has cambiado eso y empezar como a guiar esa parte. ujú. Wow. ¿Cómo? Ok, bueno, este año he estado muy, muy enfocado en el cambio de hábitos, ¿verdad? Bueno, hábitos atómicos y todo esto, Ajá. ¿verdad? Este, creo que, bueno, los hábitos es algo que me ha ayudado muchísimo, ¿verdad? En muchas cosas, ¿verdad? En cómo iniciar el día, iniciarlo bien, iniciarlo de cierta manera. ¿Qué cosas durante un día para mantener mi programación o Ujú. programarme puedo hacer? Primero el lenguaje que utilizas con vos mismo, ¿ok? Ujú, Luego la parte de concientización. Entonces vos puedes empezar a hacer una bitácora o empezás a llenar algo donde vos decís, cada vez que intento hacer algo nuevo, el primer pensamiento que tengo es, y ahí ya, vas a descubrir tu creencia limitante. Porque si vos empezás a decir, bueno, voy a practicar hacer ejercicio, voy a practicar esto, y hay algo que dice, no, no puedes, no sos capaz, o no lo vas a lograr, ya ahí vas viendo. Si pasan 2 a 3, 4, 5 días y tenés ese mismo pensamiento, es porque ahí está la creencia que está, inmediatamente llega apenas vas a hacer algo, ¿verdad? ujú, Es como la alerta que tiene el cerebro. Entonces, ser consciente, por eso te decía, la parte del lenguaje y muy importante, la parte que yo quiero decir conmigo mismo, el diálogo interno que tengo conmigo mismo, ¿verdad? Entonces el lenguaje externo, pero también el diálogo interno. mm, Entonces cuando yo empiezo a trabajar mi diálogo interno, empiezo a enfocarme a otras cosas. Si yo a nivel interno me empiezo a decir, por ejemplo, sos exitoso, Sara, que era la que hablábamos ahora un ajá, poquitito, se va a enfocar en el éxito y va a mm, buscar todo alrededor lo que sea exitoso. Es como el filtro, literalmente del cerebro, como el Google. Si vos ah, buscas en Google o ok, vos buscas en las redes sociales éxito, te va a aparecer todo lo de éxito, ¿verdad? ujú, Si vos programas tu cerebro con tu lenguaje y tu diálogo interno a ser exitoso, todo alrededor va a ser exitoso. Y las personas de las que yo me junto también van a ser exitosas porque voy a buscar ese tipo de personas. sí, por el,
Las neuronas espejo. Ajá. Ajá, exactamente. Y eso también es importante, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de programación, hablamos de echemos ojo o vigilemos a las personas más cercanas a nosotros. Porque sea como sea, yo la voy a modelar, aunque yo no quiera. Yo voy a modelar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aparte de las neuronas espejo, nuestro cerebro es 100% social y nuestro cerebro está hecho para encajar. Por eso es que en la etapa de la adolescencia uno está en ese proceso que usted dice, mira, es que ya ni le da pelota a los papás, se encierra en el cuarto, solo sale con amigos, solo empieza con eso, porque es una parte del cerebro donde empieza a socializarse al 100% y a madurarse esa parte. Entonces, si vos estás en un restaurante y ves que todo se pone en la servilleta, Sí, sí. vos, exactamente, no, Ni sé para qué, pero... ni te lo cuestionas, exactamente, socialmente decís, ok, listo. Si vos estás en una iglesia o en un espacio donde hay mucho silencio, vos haces silencio, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con la parte de cerebro social y con la parte de lo que yo imito de los demás sin ser consciente. Y eso lo imito a veces en serio sin darme cuenta, ¿verdad? Uno lo hace y usted dice, mira cómo me puse la servilleta, ¿en qué momento me puse la servilleta? Ah, sí. Hasta después es que decís, mira, me puse la servilleta. Pero... o de repente uno se da cuenta, mira, estoy hablando como habla esa persona. Exactamente, o tengo los mismos dichos que tenga esa persona, ¿verdad? Entonces eso tiene mucho que ver con las personas que yo me rodeo, qué quiero yo lograr con esas personas también, qué quiero modelar, porque también hay cosas que yo puedo decir, vos sos buenísimo para esto, pero no me funciona esta otra cosa. Entonces tengo que enfocar mi cerebro, modele solo esta parte. Ok, eso se puede hacer con personas. Exactamente, porque vos, digamos, yo puedo decirte, vos sos súper exitoso para generar dinero y yo quiero modelarte en esa área, pero tenés un hábito, por ejemplo, fumar o tomar, que no me gusta, porque también la persona puede tener esos dos hábitos, ¿verdad? Claro. Entonces, te modelo y enfoco mi cerebro que te modele solamente en el éxito para generar dinero, por ejemplo. Pero lo otro lo voy a obviar completamente. Entonces, esa parte sí es como importante, seleccionar, ¿verdad? Esto me dejó aquí pensando esto aquí de las neuronas espejo. O sea, es que estoy pensando algo, mi idea es esta. O sea, nosotros tenemos básicamente en nuestro cuerpo la capacidad también de entender a las personas. Correcto. De sentirlas. Ujú, Corporalmente podemos empatizar. sí, correcto. Nada más 100%. Y es un a trabajo de veces, conciencia también. y es vacilón porque no necesariamente tenés que conocer a la persona. No. Vos lees a la persona aunque no la conozcas y vos decís, esta persona está súper mal o esa persona está súper emocionada hablando de esto, por ejemplo, ¿verdad? Vos lo lees inmediatamente. Es porque literalmente nuestro cerebro está programado para ver a la otra persona, entenderla, empatizar con ella y también poder programar esa parte. Por eso también cuando nosotros hablamos en PNL hablamos de que todas las mentes están programadas para el éxito. Siempre, desde que vos naces, todas las mentes están programadas para el éxito. Lo que pasa es que hay ciertos obstáculos que se meten en el camino y te desvían del éxito, ¿verdad? Justamente escuchaba un podcast de eso una mañana, decían, vos ves a un niño recién nacido y el único gesto que hace es cuando ocupa dormir o que lo cambien o comer. Pero aparte de eso, para él todo es felicidad y todo es éxito. Exactamente. Y es que nuestro cerebro está programado, realmente está programado para ser exitosos. Lo que pasa es que empiezan un montón de cosas, creencias y cosas que ya usted después te dice, ok, no, me fui por otro camino. Pero hacer la conciencia de eso es lo que ayuda perfectamente a la persona que pueda volver al camino del éxito. ¿Qué sería la diferencia entre la meditación? Porque la meditación es algo que también, bueno, es bueno, ¿verdad? No creo, o sea, está de moda, pero no quiere decir que sea malo, ¿verdad? Creo que es algo muy bueno. Hay una diferencia bastante, o sea, sí hay una diferencia entre la meditación y ser programado o programarse. Ajá. La meditación es una herramienta que nos ayuda muchísimo en PNL. Y como decías vos, la meditación es buenísima. Porque si vos ves, yo he venido hablando muchísimo de PNL y hacer conciencia. Sí. Y la meditación es hacer conciencia también. Total. ¿Qué es hacer conciencia? En el aquí y en el ahora. ¿Ok? La meditación hablamos de hacer conciencia aquí y en el ahora. Porque normalmente nosotros estamos así, años luz pensando. Entonces vos estás, es que tengo que hacer esto el sábado, tengo que hacer esto el domingo, tengo que hacer esto, y estás como con esos pensamientos. La meditación nos ayuda a hacer enfoque en el aquí y en el ahora, a empezar a conocer nuestro cuerpo, a empezar a sentir las emociones, a empezar a sentir vibraciones, todo lo que tiene que ver con la parte somática, es como le hablamos, todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Pero resulta que la meditación también nos trabaja una herramienta muy valiosa que es la atención plena, que la atención plena es cuando yo en serio me enfoco en una cosa, porque nosotros tenemos 4 tipos de atención. Por ejemplo, está la atención selectiva, que es cuando vos decís, esto me interesa, esto no, esto sí, esto no, ¿verdad? La atención plena es literalmente enfocarse en el aquí, en el ahora, visualizar y sentir todo. Entonces, todo lo que tiene que ver con meditación nos ayuda para yo mentalizarme, enfocarme, estar en el aquí, en el ahora y con eso ser consciente.
Por eso es una herramienta para hacer PNL, para trabajar PNL. Okay. Porque siempre en PNL ocupamos esa atención plena. Ocupamos trabajar todo lo que tiene que ver con la atención plena. Entonces es una herramienta súper valiosa. Al igual que ahorita también está muy de moda lo de las afirmaciones, ¿verdad? Okay. Lo que pasa es que las afirmaciones tienen que ser bien establecidas. Porque a veces hay gente que dice, yo soy súper delgada y en realidad no lo sos, ¿verdad? O estoy proclamando que voy a ser delgada y en realidad en este momento no lo sos. Entonces, en vez de yo decir esa programación o esa afirmación a futuro, tengo que empezar a ver, ok, ¿cómo voy a llegar a ser súper delgada? ¿Verdad? Okay. Entonces, las afirmaciones son también súper valiosas, pero no es como tirarlo por tirarlo, ¿verdad? Ni decir así como, wow, yo soy la persona más exitosa del mundo. Ok, en este momento, ¿qué estás haciendo para ser la persona más exitosa del mundo? Entonces, hay que tener cuidado con las afirmaciones en ese sentido. ¿Cómo sería una afirmación correcta? En positivo Ajá. y que sea real, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿en bajar de peso? Por ejemplo, voy a empezar a bajar de peso, porque es una realidad que yo voy a empezar a hacer, pero yo no soy delgada todavía, por ejemplo, porque no he bajado de peso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vos decís, yo soy delgada o yo voy a ser delgada ya, en este momento, ¿verdad? Tu cerebro dice, hey, eso es mentira, pum, y lo quita inmediatamente, porque no es real, ¿verdad? Es como que yo te digo ahorita, yo mido 2 metros. Mi cerebro va a decir, no, eso no mide 2 metros, listo. Pero si yo digo, bueno, yo voy a empezar a entrenarme o estoy haciendo un ejercicio para ser delgada, ahí sí, ya estoy afirmando algo y estoy empezando a trabajar. Ahora, las afirmaciones también tienen que ser dadas con una intención y con un objetivo. Entonces, el camino correcto para hacer una afirmación es que yo ponga una intención sobre algo, busque mi objetivo y haga todo el proceso de hacer los objetivos que hablamos ahora y después de eso, con eso construya una afirmación. Por ejemplo, yo voy en el 2025, quiero viajar. Entonces, mi intención es viajar, conocer el mundo, etcétera, etcétera. ¿El objetivo cuál es? Como el plan de acción que yo voy a hacer. Ok, voy a destinar este monto por mes para esto. Voy a empezar a ver lo del pasaporte. Voy a empezar a buscar aerolíneas. Y empiezo con ese plan de acción. Y ya después, entonces yo puedo decir, en enero de 2025 voy a viajar. Y eso es una afirmación. Pero es todo un proceso de construcción. No es como que yo diga, mira, el otro año me voy de viaje y ya. Eso no es una afirmación, ¿verdad? Y no es algo que me vaya a funcionar tampoco a nivel cerebral. Porque si no montamos como un plan, el cerebro lo va a rechazar inmediatamente. No, hombre, súper bueno. Es que está muy chiva, está muy chiva. Ahora, hablando, bueno, de todo lo que hemos hablado, para vos, la palabra conciencia, ¿cómo la defines en tu profesión, en lo que haces? Para vos esa palabra que es muy importante, ¿cómo la defines? Conciencia yo lo defino como el aquí, en el ahora, en la ejecución. ¿Me explico? Cuando yo estoy ejecutando aquí y ahora, ¿ok? Porque cuando yo soy consciente de algo, yo realmente aquí y ahora lo ejecuto o lo practico o lo hago, ¿verdad? Entonces la palabra conciencia creo que es eso. La inconsciencia es otro montón de cosas más, ¿verdad? No, buenísimo. Bueno, ahorita te dedicas a esto totalmente vos, ¿verdad? Sí, bueno, este año ya estoy 100% dedicada a todo el proceso, digamos, como de programación neurolingüística, sesiones de programación y todo lo que tiene que ver como capacitaciones empresariales, charlas empresariales, con toda esta parte a nivel de cerebro y de programación. ¿Y cómo ha ido? ¿Cómo ha ido el...? Bien, bien, ¿Sí? súper bien, sí, muy contenta, la verdad es que sí. Qué bonito, qué bonito. ¿Y vos cómo hiciste? ¿Te programaste sola o fuiste con alguien? No, en el proceso de certificación a vos te enseñan cómo es el patrón y te programan. Y ya a partir de eso vos empezás a practicar y a practicar hasta que vos dices, ah, sí, ya le agarré el toque, ¿verdad? Porque obviamente el proceso de la práctica que vos haces es, puedes fallar, ¿verdad? Y ya en la vida real no puedes fallar. Entonces tenés que practicar con alguien, agarrar como un muñeco, por decirlo así. Okay. Pero las personas que te forman... El señor aquí atrás en cámaras, ajá. Y las personas que te forman te dicen, bueno, prográmeme para tal cosa, prográmeme para tal cosa. Entonces uno empieza a practicar y ya cuando uno empieza a practicar, es cuando ya le agarra como el toque y empieza poco a poco a hacer el proceso. Eso sí, puedes empezar a programar hasta que ya tengas como el certificado profesional, ¿verdad? Que es importante. Ahora, en un asunto tal vez un poco más clínico, y vos dirás, ¿verdad? En experiencia o no, un asunto como la depresión puede ser tratada, es un buen complemento. Sí, digamos, cuando hay una situación ya clínica y ya a nivel de salud propiamente, se puede trabajar PNL y siempre se recomienda que sea del lado de un psicólogo o una psicóloga. ¿Okay? Entonces se trabajan las dos terapias. A veces se trabaja primero la terapia psicológica y el psicólogo te dice, mira, trabájalo con PNL, estos patrones o estas cosas para que refuerce y para que haya un proceso, digamos, más de autoconciencia.
Y a veces trabajamos solo PNL, dependiendo del tipo de depresión, por qué se originó y todo ese tipo de cosas. Trabajamos solo PNL y referimos a psicología. Es como un proceso en conjunto, digamos, pero también depende de la depresión, porque a veces hay depresiones que son, con lo que te decía, un sentimiento, una emoción que sentimos y un sentimiento que llevamos Está durante mal enfocado. exactamente, durante mucho tiempo. Entonces esa parte es como se trabaja en conjunto normalmente. Ujú. No, buenísimo, buenísimo. O sea, se me ocurrió otra pregunta, pero es que creo que, ok, si hubiera tres cosas, así Ujú, que usted dice, yo le recomiendo esto a la gente, ¿verdad? ujú, Puede ser que no sea muy profesional, pero usted ve si responde o no, ¿verdad? ajá, ¿Qué serían tres temas que sería bueno programarse en la sociedad en la que vivimos? ajá. Número uno, el éxito. Ujú, ¿Verdad? O sea, trabajar en el éxito, que cada uno conozca qué es el éxito para esa persona y ujú, programarse realmente. Luego, el número dos, todo lo que tiene que ver con la salud mental y el manejo emocional, porque eso mm, literalmente es lo que mueve el cerebro. ¿Okay? Si vos no sabes controlar tus emociones, literalmente no vas a lograr absolutamente nada en la vida, porque ujú, siempre te van a ganar las emociones y porque siempre vas a estar en un estado emocional, que es un estado valioso. O sea, lo que te decía ahora, las emociones literalmente son parte de la vida y es algo que no se puede quitar, pero sí el proceso de hacer una gestión emocional real es algo que sí o sí hay que manejar. Y luego me parece a mí que es súper importante, como punto tercero, la programación a nivel grupal, ¿ok? Cómo yo y mi persona puedo programar o puedo impactar positivamente o negativamente a otra persona. Porque era lo que te decía, somos cerebros sí, sociales. Si ujú, yo tengo familia, muchísimo más. Si no tengo familia, digamos, directa con la que vivo, igual impacta un montón de amigos, un montón de personas cercanas. ajá, Entonces esa programación me parece que es súper importante. Normalmente las que la gente busca como más o son ajá, como más recurrentes es para procesos de ansiedad, que es algo que vivimos todos, ¿verdad? La ok, ansiedad. Entonces se programa a nivel de cerebro para vivir la ansiedad, pero que la ansiedad no me lleve y no me lleve entre las patas, ¿verdad? sí, O no me dé ataques de ansiedad o no me dé ataques de pánico, etcétera, etcétera. Buscan también para la parte de creencias limitantes, todo lo que tiene que ver con el dinero, todo lo que tiene que ver con no soy capaz, no puedo lograrlo, etcétera, etcétera. Inclusive con mitos, porque al final, si vos te pones a pensar, un mito es una creencia limitante, ¿verdad? ujú, Que ha sido como repasada y repasada y repasada por todas las generaciones y todo alrededor tuyo. ujú, Entonces vos decís, por ejemplo, es un mito que las personas, no sé, lo del dinero que hablábamos ahora, ¿verdad? sí, Es un mito que tenés que lavarte las manos, por ejemplo, ¿verdad? Y es una creencia limitante que ha pasado y ha pasado y se ha repetido y se ha repetido y al final llega a vos y vos lo repetís. ujú, Entonces, yo pienso que sí es importante como todo ese manejo de las creencias limitantes. Y otra cosa para que lo buscan las personas, que es muy, muy interesante, es para literalmente entender cómo funciona el cerebro y por qué yo tengo esa actitud, ¿verdad? Entonces, cuando vos decís, mira, no sé por qué me pasa que alguien me empieza a hablar y yo me empiezo a alterar y me empiezo a enojar y me empiezo a poner fúrico, ya es cuando vos empezás a conocerte un poco más y empezás a decir, mira, es por esto, porque probablemente tuve esa experiencia a nivel de niñez y fue lo que me provocó o modelé eso ujú, cuando estaba niño. También lo buscan muchísimo para todo lo que tiene que ver con esta parte de fobias, por ejemplo, cuando alguien le oh, tiene miedo a algún animal, ajá, ajá, ¿verdad? Que alguien dice, mira, no puedo ver un ratón, no puedo ver una cucaracha o ese tipo de cosas. Es una fobia que se puede ir trabajando y ya a nivel profundo se pueden trabajar inclusive hasta enfermedades. Porque cuando nosotros hablamos de que a nivel emocional no se gestionó algo bien ujú. y empiezan esos nudos en el cerebro, Ah, empiezan. se somatizan y todo. Exactamente. Ya. Entonces son personas que vos decís, mira, estuvo enferma esta semana, pero la otra semana también, pero la que sigue también. Y todo es algo diferente. Primero la cabeza, después el estómago, después el pie, después, ¿verdad? Y Bueno, a mí me da que cuando tengo mucho estrés, el estómago se me... se le revuelve. Sí. Ajá, eso es una parte somática, 100%. Entonces Ujú, vos decís, hay una señal del cerebro que dice, hey, alerta, otro órgano, porque el cerebro también, digamos, decir a la alerta y dice, alerta, alerta, entonces ya el estómago empieza con las burbujas y usted ajá, dice, ya, ajá, me enfermé o algo me pasó, ¿verdad? ajá. Entonces eso también se puede programar, porque sea como sea, es Ah. una respuesta cerebral. O sea, el cerebro tira la alerta y hay una respuesta inmediatamente. Para ir cerrando, ¿qué no es PLN? Que no es ponerme al frente de un espejo y decir, soy capaz, soy fuerte, soy valioso, por ejemplo, Wow, ¿ok? qué bueno. Ok. Porque eso está bien, ¿ok? Ajá, No es que ponerme al frente de un espejo y hacerlo sea mal, porque no es que está ajá, mal jamás, pero si yo lo hago sin ninguna intención, literalmente pasa por, o sea, entra por aquí, sale por aquí, ajá. ¿verdad? No hay una intencionalidad. Ahora, si yo quiero trabajar mi autoestima y empiezo a buscar conductas para trabajar mi autoestima y la afirmación me tira por ese lado, ahí sí,
Eso es diferente. Ya ahí yo digo, bueno, mira, estás trabajándote, estás siendo consciente con PNL de que tienes que trabajar tu autoestima. Eso es diferente. Pero hacerlo como así por así no funciona. No es meditar a lo loco tampoco, porque cuando yo empiezo a meditar tengo que tener una intención. ¿Ok? Cuando yo empiezo a meditar tengo que decir, voy a meditar para esto. ¿Ok? Y me parece también que no es solo cambiar mi lenguaje externo. A veces la gente, vos la ves que dice, es que yo estoy cambiando mi lenguaje y estoy diciendo eso y estoy diciendo lo otro, pero el lenguaje interno o el diálogo interno... Es más importante. Exactamente, hasta ahí llegó. Entonces, pienso que esas 3 cosas son cosas que no son. Son cosas parte de, pero no es la esencia como tal. Qué bueno. Catherine, ¿cómo te pueden encontrar en redes? ¿Cómo te pueden buscar para tener una sesión con vos? En Wonderful Heads pueden encontrarme en Instagram. Okay. Ahí lo buscan, Wonderful Heads, y ahí me van a encontrar. Buenísimo. No, Catherine, muchísimas gracias. Creo que necesito varias sesiones. y sí, creo que me gustó un montón. Creo que es un tema que le abre mucho a uno el pensamiento, ¿verdad? Porque y también como lo compartes vos, se siente que es algo importante de hacer, que es algo que nos va a ayudar. Me gusta también porque lo compartes, no se siente místico tampoco. No se siente un asunto de que, uy, mira, me van a poner a flotar, ¿verdad? A caminar sobre carbón, algo así, ¿verdad? O me van a levitar el cuerpo, exacto, que también hay otro. Hay esos abrir mitos. los ojos y estoy así, ¿verdad? Entonces creo que ojalá que la gente se pueda tomar el chance de contactarte, de tomar unas buenas sesiones, programarse ahí para el éxito, para lo bueno. Me encantó esto que dijiste de programarse para los grupos, ¿verdad? Claro. De tener ese nivel. Y es una palabra que he escuchado. Estoy tratando porque antes cocinaba, ¿verdad? Me cocinaba, hacía cositas viendo Netflix, ¿verdad? Entonces estos días dije, no, hombre, es que perdí de tiempo, ¿verdad? Entonces yo voy a poner un podcast ahí y tal vez no lo escuche, pero por lo menos algo se me queda. Claro. Y he estado escuchando mucho la palabra conciencia. Conciencia. Incluso estaba viendo ay, se me olvida el nombre, pero es moreno y pelón, ¿verdad? Y que tiene un discurso así como muy, no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Pero me recuerdo que se le acercaba un joven y le preguntaba, estoy en mis 25, ¿verdad? En mis 20 y tantos. Estoy perdido, no sé qué hacer, que no sé qué, ¿verdad? Y el man le decía, y quiero que me ayudes. Y el man le decía, pero si no sabes cómo, si no sabes qué quieres, ¿cómo quieres que te ayude? Fue la primera. O sea, fue la respuesta que nadie se esperaba, fue la que el man le dio. Y el man le decía, no puedes tener 25 años y no saber para dónde vas. Tienes que estar dispuesto a estar dentro de tu cabeza lo suficiente para saber qué quieres, ¿verdad? Y yo me quedé, fue pucha. Y el man le decía, porque lo primero que yo tuve fue conciencia de lo que quería. Y yo me quedé, conciencia, sí, ¿verdad? Y escuché otras cosas que el man decía, fui consciente de que, escuché otro después, decía, fui consciente que necesitaba perdonarme. Y cuando llegué a ese estado de conciencia, ¿verdad? Y ahora llegar aquí, yo digo, man, en la conciencia. La conciencia te persigue. La conciencia, sí, es la palabra de esta semana, ¿verdad? Exacto. Y creo que si uno se puede analizar, conciencia es lo que nos falta ahorita como sociedad, ¿verdad? Correcto. En muchas áreas, ¿verdad? Esa conciencia de qué tiene el otro, ¿verdad? Y cuando yo pierdo la conciencia de mí mismo, inmediatamente pierdo la conciencia de los demás. Entonces ahí es donde vos ves que, por ejemplo, la gente manejando y alguien se le mete y bla, y son esos pleitos y usted dice, pero ¿qué fue aquello? ¿Verdad? Sí. O sea, es porque no hay una conciencia, primero, de la emoción que yo sentí porque alguien se me metió manejando, por ejemplo. Y segundo, de que es otra persona, es otro ser humano que también va manejando, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, cuando yo no soy consciente de mí mismo, inmediatamente pierdo la conexión con los demás. Sí, me dejo llevar por las emociones. Soy una persona que vive nada más. Exacto. O sea, no está pensando lo que hace, solo viene una emoción y me dejo llevar. Exactamente. No importa para dónde, me dejo llevar. Exactamente, sí. Bueno, Catherine, ¿tienes un nuevo cliente? ¿Presencial y virtual? ¿O es preferible presencial o cómo funciona? Se puede presencial y virtual, cualquiera de las dos formas, pero hay personas que se sienten más cómodas haciéndolo presencialmente, porque obviamente hay más conexión, digamos, a nivel presencial, pero cualquiera de las dos se puede, presencial o virtual. Es importante esa conexión humana, así ¿Vos qué preferís como profesional? Yo prefiero presencial 100%, porque también es más fácil conocer a la persona se abre más y siempre está la parte que hablábamos de neuronas espejo, ¿verdad? Que vos me ves y te imitas a la persona o imitas los gestos o toda esa parte. Virtual siempre hay algo que nos frena, que es obviamente la parte de todo. Face to face. Exactamente. Entonces, pero igual se puede trabajar de manera virtual. Si hay alguien viendo esto diciendo, quiero estudiar eso, quiero sacar esa certificación, como yo, ahorita, ¿vos qué
¿Qué recomendás? Primero que empiece a investigar sobre el cerebro y que empiece a formarse a nivel de cerebro. ¿Por qué? Porque en programación neurolingüística es una certificación que realmente puede sacar cualquier persona, ¿verdad? Pero sí hay cierta terminología y ciertos conceptos que es súper importante tener claros para empezar con el proceso más clarificado y para ir comprendiendo un poco más allá cómo funciona la mente humana, cómo funcionan todas las conductas del ser humano y todo eso. Entonces, primero que empiece a investigar un poco más de la parte de neurociencias, todo lo que tiene que ver la parte del cerebro, estructura cerebral, funciones, partes del cerebro, y después meterse 100% en la certificación. Y segundo, que busque una certificación que sea avalada realmente por los creadores de la PNL, porque hay muchísimos donde dicen, mira, te enseño PNL, pero lo que enseñan tal vez es una que otra meditación o una que otra patrón, por ejemplo, o respiración, tipos de respiraciones que usamos en PNL, pero no enseñan como tal o no programan como tal. Otra cosa, si buscan programarse, busquen que la persona sea certificada realmente en programación neurolingüística, ¿verdad? No puede ser como solo un coach, por ejemplo, y ya, o solo un psicólogo y ya, o solo un educador y ya. Tiene que ser una persona certificada en programación neurolingüística. Bueno, PLN. PNL. Mira, lo escribí, la dislexia aquí, PNL. No es coaching tampoco, ¿verdad? No es motivación. No, se puede dar, por ejemplo, yo puedo decir, te voy a tu empresa y te doy una motivación basada en PNL. Sí puedo hacerlo, pero la sesión como tal de PNL no es solo motivarte y vamos, vos podés y listo. No, es un trabajo realmente con el inconsciente. Buenísimo. Y te voy a hacer una pregunta que me gustó un montón que me dijeras porque yo dije, qué bueno, o sea, esos invitados que ven el podcast, ¿verdad? Son los que hay que volver a invitar después. ¿En qué crees? Creo en Dios. Soy una mujer católica y creo en un Dios que realmente me ama y me ama tantísimo que nos creó súper, súper bien y creó nuestro cerebro súper bien. Entonces creo en Dios y creo que realmente tengo que atribuir con mi forma de ser, con mi forma de ayudar a los demás, ese amor tan incondicional que Dios me tiene. Buenísimo. Digamos, todo este tema, a mí me gustó un montón que me dijeras, no me preguntó esto porque cortamos, ¿verdad? Yo les dije, ahorita volvemos, ahorita hay un corte raro y ya cerramos, ¿verdad? Pero todo esto a mí me trae un versículo a la mente que es Romanos 12:2, que dice, no se conformen como los que viven en este mundo, ¿verdad? Sino que cambien su manera de ser, cambien su manera de pensar, ¿verdad? Para que conozcan todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto, ¿verdad? Entonces, cuando yo leo en mi humanidad, ¿verdad? No diciendo que eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Porque dice que es todo lo que quiere Dios, ¿verdad? Todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto, ¿verdad? Y yo creo que de verdad, bueno, es el mal llamado versículo, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Ese es que de alguna manera se empezó a decir así, pero así no es, ¿verdad? Pero cuando yo leo ese versículo, yo digo, de verdad que todo está en un pequeño cambio de cómo pienso acerca de mí, acerca de la vida, acerca de mis éxitos, acerca de mis fracasos, que he escuchado muchas cosas de los fracasos, pero esta manera de verlo, yo dije, man, qué bueno, qué bueno llegar a ser consciente de que el fracaso es bueno, pero estoy mal programado y creo que me provoca un sentimiento incorrecto que no me permite avanzar en otras cosas. Entonces, pues eso, creo que la programación neurolingüística, ¿verdad? Es como esto que está en la Biblia, ¿verdad? De decir, quiero cambiar mi manera de ser, mi manera de pensar, y definitivamente voy a empezar a conocer lo que es mejor para mí, ¿verdad? Que yo soy de los que creen, yo soy un cristiano que cree que lo que yo quiero para mí es lo bueno. Lo que yo quiero para mi vida es lo que Dios quiere para mí, ¿verdad? No es... Y mucha gente anda diciendo, uy, ¿cómo es que dicen? La voluntad de Dios, ¿verdad? Lo que sea la voluntad de Dios. No, o sea, la voluntad, sí, escucha, Dios quiere lo bueno para mí. Correcto. Y yo sé lo que es bueno para mí, entonces me voy a enfocar en hacer lo bueno para mí. Exacto, ¿verdad? Exacto. Y algo súper importante con esto de PNL y esa parte como propiamente de la fe y las creencias que tenemos es la gratitud. Fíjate que la gratitud es una herramienta súper valiosa y nosotros en PNL siempre la aplicamos porque la gratitud genera algo en el cerebro que es una sustancia que literalmente nos da felicidad, que es la comúnmente llamada serotonina. ¿Okay? Entonces, cuando yo agradezco, inmediatamente se activa la serotonina en mi cerebro y genera un montón de neurotransmisores que me dicen, qué lindo se siente, ¿verdad? Y cuando yo empiezo a agradecer constantemente, me doy cuenta, y lo que hablamos ahora de Sara, el enfoque que tengo es en las cosas que tengo, en la gratitud que tengo y todo lo que tengo alrededor. Si yo me enfoco en la gratitud y mi atención se va en la gratitud, inmediatamente todo lo que está alrededor va a tener más valor y va a tener más conciencia.
Conciencia. Esa es la palabra de esta semana, gente. Sean conscientes, escríbanle a Katherine, vayan, prográmense para el éxito, para lo bueno, para lo agradable, para lo perfecto. No, en realidad agradecida por el espacio. De verdad que yo siempre pienso que cuando uno se junta con personas que quieren aprender, uno aprende muchísimo. Entonces, súper agradecida con el espacio y con conversar y conocernos más. Ahí estamos, para que sepas, estamos produciendo podcast, estamos haciendo cosas. Un podcast de PNL. Sería de mucho valor para muchas personas, se lo puedo asegurar. Bueno, gente, gracias por llegar hasta acá. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes, así como lo fue para mí. Sigan a Katherine, Wonderful Heads. Sigan a Gente Podcast. Estamos produciendo. Si usted quiere vivir la experiencia, puede venir también. Escríbanos. Y si tiene algún negocio, algo que quiera ahí, hacer un podcast, lo podemos hacer. Nos podemos dar valor unos a otros. Y nada más. Nos vemos. Chao, paz.